En el año 711, un ejército musulmán proveniente del norte de África, bajo el mando de Tariq ibn Ziyad, cruzó el estrecho de Gibraltar e inició una invasión de la península. Ese mismo año se produjo la batalla de Guadalete, donde el rey visigodo Rodrigo fue derrotado. Aunque los detalles exactos de la batalla siguen siendo objeto de debate historiográfico, sus consecuencias fueron extraordinarias. La derrota provocó el colapso del poder visigodo y abrió las puertas para una rápida expansión musulmana. Entre los años 711 y 718, gran parte de la península ibérica quedó incorporada al califato omeya. Ciudades como Toledo, Sevilla, Córdoba, Zaragoza y Mérida pasaron a formar parte del nuevo orden político. La conquista no significó la desaparición de poblaciones cristianas y judías. Los musulmanes permitieron que conservaran hasta cierto punto sus creencias religiosas y sus instituciones comunitarias, aunque bajo una posición subordinada dentro de la estructura política. El acceso a los principales cargos de gobierno y mando militar quedó reservado principalmente por las élites musulmanas. A pesar de la relativa tolerancia religiosa existente para la época, las diferencias jurídicas y fiscales generaron tensiones permanentes. Los cristianos y judíos debían pagar impuestos específicos y estaban excluidos de determinadas posiciones de poder. Al mismo tiempo, las campañas militares, las incursiones fronterizas y la esclavitud se convirtieron en elementos frecuentes de la vida cotidiana medieval. Durante los siglos XVIII y XIX, apareció una comunidad reconocida como los mozárabes. Estos cristianos conservaron su religión, pero adoptaron numerosos aspectos de la cultura árabe, incluyendo el idioma, la vestimenta y diversas costumbres sociales. Su existencia demuestra la complejidad de las relaciones entre vencedores y vencidos dentro de Al-Ándalus. Aunque los musulmanes conquistaron la mayor parte de la península, las regiones montañosas del norte permanecieron relativamente fuera de su control. En estos territorios surgieron pequeños focos de resistencia, que con el tiempo se transformarían en los reinos cristianos responsables de la reconquista. La batalla de Covadonga ocupa un lugar fundamental en la memoria histórica de la reconquista. En el año 722, un pequeño grupo de combatientes dirigido por Don Pelayo derrotó a una fuerza musulmana en las montañas de Asturias. Desde el punto de vista militar, el enfrentamiento fue relativamente pequeño. Sin embargo, su importancia simbólica fue enorme. Covadonga representó la supervivencia de un núcleo político cristiano independiente y permitió la consolidación del reino de Asturias. Los cronistas medievales presentarían posteriormente esta batalla como el inicio de la recuperación cristiana de la península. Durante los siglos siguientes, Asturias se expandió gradualmente y dio origen a nuevos reinos como León y Castilla. Mientras los reinos cristianos consolidaban su existencia en el norte, Al-Ándalus alcanzaba uno de los periodos de mayor prosperidad de Europa occidental. En 756, Abd al-Rahman I fundó el Emirato Independiente de Córdoba. Más tarde, en 929, Abd al-Rahman III se proclamó califa, creando el Califato de Córdoba. Durante el siglo X, Córdoba se convirtió en una de las ciudades más importantes del continente europeo. Su población superaba ampliamente la de muchas ciudades cristianas contemporáneas y contaba con centros de estudio, bibliotecas, sistemas de irrigación avanzados y una intensa actividad comercial. Sin embargo, el fortalecimiento musulmán también significó una intensificación de los conflictos militares con los reinos cristianos. Una de las figuras más importantes del periodo fue Al-Mansur, líder militar y político que gobernó de facto el Califato de Córdoba a finales del siglo X. Durante los años 977 y 1002, dirigió decenas de expediciones militares contra los territorios cristianos. Sus campañas comenzaron con ciudades como León, Barcelona y Santiago de Compostela. En 997 saqueó Santiago de Compostela, uno de los principales centros religiosos del cristianismo peninsular. La destrucción de parte de la ciudad tuvo un enorme impacto psicológico en los reinos cristianos. Sin embargo, tras la muerte de Al-Mansur en 1002, el califato comenzó un lento proceso de desintegración que culminaría en su desaparición definitiva durante el siglo XI. La crisis del califato de Córdoba provocó el surgimiento de numerosos reinos independientes conocidos como taifas. La división política debilitó considerablemente a los musulmanes y permitió a los reinos cristianos aumentar su influencia. Muchos gobernantes de taifas se vieron obligados a pagar tributos a Castilla y León y otros estados cristianos para evitar ataques militares.
Este contexto favoreció el ascenso de uno de los monarcas más importantes de toda la Reconquista, Alfonso VI de Castilla y León. La toma de Toledo de 1085 representó uno de los mayores éxitos cristianos desde la invasión musulmana. Toledo había sido la antigua capital del reino visigodo y conservaba un enorme valor político y simbólico. Su conquista permitió a Castilla establecer una posición estratégica en el centro de la península y demostrar que los reinos cristianos eran capaces de recuperar las principales ciudades de Al-Ándalus. La caída de Toledo alarmó profundamente a los gobernantes musulmanes, quienes solicitaron ayuda del norte de África. Esta intervención transformaría nuevamente el equilibrio de poder en la península. Entre los personajes más conocidos de la Reconquista destaca Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador. Nacido alrededor del año 1043 en Castilla, el Cid se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la historia medieval española. Su trayectoria refleja la complejidad política de la época. Aunque posteriormente fue presentado como un héroe cristiano que luchó exclusivamente contra los musulmanes, la realidad histórica fue mucho más compleja. Durante distintos momentos de su vida sirvió tanto a gobernantes cristianos como musulmanes, demostrando que las alianzas políticas frecuentemente eran más importantes que las diferencias religiosas. Tras ser desterrado por Alfonso VI, Rodrigo entró al servicio del Taifa de Zaragoza, donde dirigió campañas militares contra otros gobernantes musulmanes y cristianos. Esta situación ilustra cómo la península medieval estaba marcada por una compleja red de rivalidades en la que los intereses políticos podían superar cualquier otra división. A pesar de ello, el Cid desempeñó un papel fundamental en la expansión cristiana. Su mayor logro fue la conquista de Valencia en 1094. La ciudad permaneció bajo su control hasta su muerte en 1099 y constituyó uno de los avances cristianos más significativos de finales del siglo VI. La respuesta almorávide llegó rápidamente. En octubre de 1086, un ejército dirigido por Yusuf ibn Tasufín cruzó el estrecho de Gibraltar y se enfrentó a las fuerzas de Alfonso VI cerca de Badajoz. La batalla de Sagradajaz, también conocida como Salaca, terminó en una importante victoria musulmana. Las fuerzas cristianas fueron derrotadas y sufrieron graves pérdidas. La batalla demostró que la expansión cristiana no era inevitable. Sin embargo, durante varios años, los almorávides lograron estabilizar la situación militar y evitar que Castilla continuara avanzando hacia el sur. Pocos años después, los musulmanes obtuvieron otra victoria importante en Uclés. Las tropas castellanas fueron derrotadas y murió Sancho Alfonsés, hijo y heredero de Alfonso VI. La pérdida del heredero provocó una crisis sucesoria y debilitó temporalmente a Castilla. Mientras Castilla enfrentaba dificultades, el reino de Aragón experimentaba una importante expansión territorial bajo el liderazgo de Alfonso I el Batallador. Considerado uno de los mayores estrategas militares de la Edad Media peninsular, Alfonso dirigió numerosas campañas contra territorios musulmanes. Su conquista más importante fue Zaragoza en 1118. Zaragoza era una de las ciudades más importantes del Valle de Ebro y un centro político fundamental para los musulmanes de la región. Tras un largo asedio, Alfonso I logró ocupar la ciudad. La conquista fortaleció enormemente al reino de Aragón y modificó el equilibrio de poder en el noreste de la península. La caída de Zaragoza permitió a Aragón proyectar su influencia sobre amplias zonas anteriormente controladas por musulmanes y consolidó su posición como una de las principales potencias cristianas. Durante el siglo XII surgió una nueva potencia musulmana en el norte de África, los almohades. Este movimiento religioso y militar sustituyó a los almorávides y consiguió reunificar gran parte de Al-Ándalus bajo una autoridad centralizada. El rey Alfonso VIII de Castilla decidió enfrentarse a los almohades cerca de la actual Ciudad Real. La batalla terminó en una de las peores derrotas sufridas por Castilla durante toda la Reconquista. Las fuerzas almohades rompieron las líneas cristianas y provocaron una retirada desordenada. Numerosas fortalezas fronterizas fueron abandonadas y los musulmanes recuperaron temporalmente la iniciativa militar. La amenaza almohade obligó a los reinos cristianos a cooperar de manera más estrecha. Alfonso VIII comprendió que ningún reino podía derrotar por sí solo al poderoso imperio musulmán. Con apoyo del papado y de otros monarcas cristianos, organizó una gran coalición militar. Participaron contingentes de Castilla, Aragón, Navarra, diversas órdenes militares, caballeros procedentes de otras regiones europeas
y muchos de los ciudadanos y habitantes de la región. Una de las batallas más importantes de esta coalición tuvo lugar el 16 de julio de 1212, en las cercanías de Jaén. Frente a la coalición cristiana se encontraba el ejército almohade dirigido por Muhammad al-Nasir. La lucha fue extremadamente intensa. Las fuentes describen cargas de caballería, combates cuerpo a cuerpo y una fuerte resistencia musulmana. Uno de los episodios más famosos ocurrió cuando las fuerzas dirigidas por Sancho VII de Navarra lograron abrir una brecha en el campamento almohade, contribuyendo decisivamente a la victoria cristiana. Las consecuencias de la batalla fueron enormes. El poder militar almohade quedó gravemente debilitado. Se aceleró la fragmentación política de Al-Ándalus. Los reinos cristianos obtuvieron la iniciativa estratégica y se abrió el camino por grandes conquistas que marcarían el rumbo de la reconquista. Fernando III de Castilla, tras la victoria de las Navas de Tolosa, siguió presionando a los musulmanes, quienes nunca volvieron a recuperar la iniciativa estratégica. La figura central de esta nueva etapa fue él. En 1230 logró la unión definitiva de Castilla y León, creando una de las monarquías más poderosas de Europa Occidental. Aprovechando la debilidad musulmana, inició una serie de campañas que transformaron radicalmente el mapa político peninsular. La ciudad de Córdoba poseía una importancia simbólica extraordinaria. Había sido la capital del califato y uno de los centros culturales más importantes del mundo islámico. Cuando Fernando III entró a la ciudad en 1236, el acontecimiento fue interpretado por los cristianos como una demostración de que el equilibrio de poder había cambiado definitivamente. La antigua mezquita mayor fue convertida en catedral, simbolizando la transferencia de la autoridad religiosa y política. La campaña contra Sevilla constituyó una de las operaciones militares más importantes de la época y también para España, o lo que sería el Reino Español. La ciudad estaba protegida por sólidas murallas y por el río Guadalquivir. Fernando III organizó un largo asedio apoyado por una flota que bloqueó los suministros y aisló progresivamente a los defensores. Después de meses de resistencia, Sevilla capituló en 1248. La conquista eliminó uno de los principales centros políticos, económicos y militares musulmanes de la península. A partir de ese momento, la presencia musulmana quedó reducida casi exclusivamente al reino de Nazarí de Granada. Mientras Fernando III consolidaba el dominio castellano sobre gran parte del sur de la península, la corona de Aragón experimentaba una importante expansión bajo el liderazgo de Jaime I, conocido como el Conquistador. Jaime I ascendió al trono en 1213 y gobernó durante más de 70 años. Su reinado estuvo marcado por campañas militares que ampliaron significativamente los territorios cristianos y fortalecieron el poder aragonés en el Mediterráneo occidental. Uno de los principales objetivos de Jaime I fue el archipiélago balear. Mallorca se había convertido en una base importante para la actividad corsaria musulmana que afectaba las rutas comerciales cristianas. En 1229, Jaime I organizó una gran expedición naval compuesta por nobles aragoneses, catalaneses y contingentes urbanos. Tras desembarcar en la isla, sus fuerzas derrotaron a los defensores musulmanes y ocuparon Palma. La conquista de Mallorca permitió a la corona de Aragón fortalecer su presencia marítima y aumentar su influencia comercial en el Mediterráneo. La campaña de Valencia representó uno de los mayores logros de Jaime I. Después de varios años de operaciones militares, asedios y negociaciones, las fuerzas cristianas consiguieron la rendición de la ciudad en 1238. Valencia era una de las regiones más fértiles y económicamente desarrolladas de Al-Ándalus. Su incorporación fortaleció considerablemente la economía aragonesa y aseguró una posición estratégica de enorme importancia para futuras expansiones mediterráneas. La conquista también provocó importantes transformaciones demográficas, ya que parte de la población musulmana fue desplazada, mientras se promovía el asentamiento de nuevos pobladores cristianos. Uno de los aspectos más importantes de la Reconquista fue la necesidad constante de poblar y defender territorios conquistados. A medida que los reinos cristianos avanzaban hacia el sur, enormes extensiones de tierra quedaban expuestas a posibles ataques musulmanes. Para asegurar estas regiones, los monarcas promovieron políticas de población mediante la concesión de tierras, privilegios fiscales y derechos especiales. A diferencia de los caballeros nobles tradicionales, aparecieron unos combatientes que procedían frecuentemente de sectores campesinos o urbanos. Gracias a la posesión de caballos y armamento,
podían prestar servicio militar al rey y participar activamente en la defensa de las fronteras. Su importancia fue especialmente notable en Castilla, donde las constantes guerras requerían una gran cantidad de combatientes capaces de responder rápidamente ante incursiones enemigas. La existencia de caballeros villanos, como así se llamaban, demuestra que la Reconquista no fue únicamente una empresa dirigida por la nobleza, sino también un proceso en el que participaron amplios sectores de la población. Aunque la Reconquista suele representarse como una lucha permanente entre dos bloques enfrentados, la realidad es más compleja. Las fronteras medievales eran espacios dinámicos donde convivían comerciantes, agricultores, soldados, clérigos, mercenarios y viajeros. A pesar de los frecuentes conflictos, también existían intercambios económicos y culturales. Sin embargo, la violencia seguía siendo una característica constante de estas regiones. Las incursiones militares, destinadas al saqueo, la captura de prisioneros y la obtención de botín, formaban parte habitual de la vida fronteriza. La esclavitud constituyó otro elemento importante. Tanto los estados cristianos como los musulmanes capturaban prisioneros durante las campañas militares, quienes podían ser vendidos o utilizados como mano de obra. Estas dinámicas contribuyeron a mantener un estado de tensión permanente entre ambas sociedades, incluso durante periodos de relativa estabilidad política. Tras las conquistas de Fernando III y Jaime I, el único territorio musulmán independiente que sobrevivió en la península fue el reino nazarí de Granada. Fundado en 1238 por Mohammed I, este estado logró mantenerse durante más de 2 siglos gracias a una combinación de factores políticos y económicos y también de índole geográfico. Las montañas de la Sierra Nevada proporcionaban importantes ventajas defensivas. Además, Granada mantenía una economía dinámica basada en la agricultura, el comercio mediterráneo y la producción artesanal. Los gobernantes nazaríes también desarrollaron una política diplomática pragmática. En numerosas ocasiones aceptaron pagar tributos a Castilla, a cambio de conservar su autonomía. A pesar de su tamaño relativamente reducido, Granada se convirtió en uno de los centros culturales más importantes del mundo islámico occidental. El matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469 transformó profundamente el equilibrio político de la península. Aunque ambos reinos conservaron instituciones propias, la unión dinástica permitió coordinar recursos militares y financieros a una escala sin precedentes. Durante la segunda mitad del siglo XV, Castilla y Aragón experimentaron un fortalecimiento de la autoridad monárquica. Los reyes católicos limitaron parte del poder de la nobleza, reorganizaron la administración y consolidaron el control sobre sus territorios. Esta estabilidad política permitió emprender la campaña final contra Granada. La fase final de la Reconquista comenzó en 1482. A diferencia de etapas anteriores, esta guerra enfrentó a una monarquía cristiana altamente centralizada contra un reino musulmán debilitado por conflictos internos. Dentro de Granada existían profundas rivalidades entre distintos miembros de la dinastía nazarí. Los reyes católicos aprovecharon estas circunstancias para lanzar una serie de campañas cuidadosamente planificadas. Durante 10 años, las fuerzas cristianas conquistaron fortalezas, ciudades y posiciones estratégicas que redujeron progresivamente el territorio granadino. El uso de la artillería desempeñó un papel fundamental. Los cañones permitieron destruir murallas que durante siglos habían sido consideradas prácticamente inexpugnables. A finales de 1491, Granada se encontraba completamente rodeada. Boabdil, último gobernante nazarí, comprendió que la situación era insostenible y comenzó negociaciones con los reyes católicos. El 2 de enero de 1492, entregó oficialmente las llaves de la ciudad a Isabel y Fernando. La entrada de los reyes católicos en Granada simbolizó el final de casi 8 siglos de presencia política musulmana en la península ibérica. Para los contemporáneos cristianos, el acontecimiento fue interpretado como la culminación de una empresa histórica iniciada siglos atrás por Don Pelayo en Covadonga.